Sabe que uno de los temas que regularmente abordo cuando voy a predicar en las diferentes iglesias, de hecho, el fin de semana pasado estuvimos el pastor Agüero, el pastor Rafael Pineda, el pastor Mejía, Custodio, el pastor Francisco Custodio, y estuvimos en Puerto Rico también en una conferencia de caballeros allí, hablando sobre este asunto que tiene que ver con caballeros, pero siempre me ponen el tema de las finanzas. Siempre me ponen el tema de las finanzas. Y yo no lo hago feliz. Lo hago feliz, me gusta predicar sobre las finanzas. Y esta noche yo vine también a compartir con ustedes acerca de las batallas por las finanzas. Créanme, amados hermanos, que todos los que estamos sirviendo al Señor tenemos que batallar para mantenernos firmes, para ser fieles, para hacer la voluntad de Dios, para tener familias que glorifiquen a Dios, para guiar nuestros hijos. Son batallas fuertes. Una de las batallas que tenemos que librar siempre es la batalla por asistir a la congregación. Algunas veces hay situaciones que se interponen para que nosotros no seamos fieles asistiendo a los cultos, pero una de las grandes batallas que también debemos librar como cristianos es la batalla por nosotros ser mayordomos fieles. Cuando hablamos de las finanzas, nosotros estamos tocando de la teología sistemática, la doctrina de la mayordomía. La mayordomía. En 1 Corintios, Pablo habla y dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los bienes de Dios. Y la palabra que usa Pablo allí en ese texto, cuando dice servidores, cuando habla de que somos servidores y que somos mayordomos, es una palabra del idioma griego que quiere decir alguien que utiliza, que usufructúa algo que no le pertenece, que no es de él. Es como, por ejemplo, en una gran hacienda, el señor que está ahí, que es encargado de distribuir a todos los labradores que están allí, el pico, la pala, etcétera, todos los instrumentos de labranza que están aquí, pero también ese señor que está allí, encargado del personal, es el encargado de asignar las tareas a los demás para que ellos ejerzan su función, mientras el dueño de la gran hacienda no está ahí. Ese que está a cargo, ese es el oikonomos o mayordomo, es la palabra que utiliza Pablo aquí. Lo que implica que todos nosotros, amados hermanos, somos ese personaje, somos mayordomos. Y algo interesante es que el mayordomo no tiene nada, todo le pertenece a su amo. De igual manera, nosotros como cristianos debemos siempre tener presente que si algo podemos tener, sea mucho, sea poco, es por la gracia del verdadero dueño, y todo le pertenece a él. Usted y yo simplemente manejamos esas cosas. Eso es tan cierto que el día que partimos de esta vida y vamos a la eternidad, no llevamos nada, todo se queda aquí. ¿Por qué? Porque es del verdadero dueño. No ha habido nadie que haya partido a la eternidad y se haya llevado ni un clavo. Oiga, sencillamente ni un clavo. Todo le pertenece a Dios. Pero ciertamente que Dios nos ha asignado esta responsabilidad de manejar las cosas que Él ha creado. Pero hacerlo bien, hacerlo de tal manera que glorifique a Dios, es una gran batalla. Es una gran batalla. De hecho, muchos ya han sido derrotados en estas batallas. Pero tú y yo queremos ser fieles. Tú y yo queremos ser victoriosos en esta batalla. Por eso queremos hablar sobre este asunto, y para eso nosotros vamos a volver a leer en el libro de Malaquías el capítulo 3, solamente los versículos 6 al 10. Malaquías capítulo 3, los versículos 6 al 10. Bueno, ustedes no me dijeron cuánto tiempo es, pero una de las cosas con la que batallo, Pastor Amón, siempre, mi batalla grande es con el tiempo.
cuando estoy enseñando. Sea que esté enseñando clase o que esté enseñando la palabra, siempre el tiempo. Tengo unos muchachos allá que yo le he autorizado, los que están ahí en los controles, le digo, cuando tú creas que me esté pasando, que ya me pasó el tiempo, tú me haces así. Y ellos sé que me quedan 5 minutos para aterrizar, entonces entregar lo que sigue en el programa. Pero yo espero que ustedes no sean mortificados esta noche. Yo quiero ser fiel con el tiempo. Entonces, no sé, ¿dónde está el reloj de aquí? Pero bueno, gloria al Señor si no hay reloj. Ay, amos. Bueno, ya me dijeron que estamos en un lugar donde el tiempo... ¿Qué a usted qué le parece? Déjeme ver una cosa, voy a hacer una cosa, déjeme ver. Manuel, cuando tú creas que ya es tiempo, tú me haces así, mira. ¿De acuerdo? Me hace así. Tiene toda la autoridad. Bien. O me hace así, mira. Bueno, hermano, créanme que eso es una batalla. Yo prediqué en una iglesia un día que se hizo de todo en el culto. Y cuando yo iba a predicar, el pastor me dijo, pastor, 20 minutos. Yo nunca me había pasado eso. 20 minutos, o sea que debo predicar 20 minutos. Hermano, créanme que eso fue una gran mordaza para mí. ¿Y sabe cuánto terminé predicando? 50. Yo veía que el pastor como que me hacía una seña. Yo lo que pensaba era que él estaba diciendo que el mensaje estaba bueno. Al final, cuando terminó todo, me dijo el pastor, ¿tú no viste la seña que te hice? No, yo pensé que ustedes dijeron que siga, que todo estaba bien, No, 30 minutos te pasaste. Y los hermanos, tú sabes que están lejos y eso fue en Puerto Rico. De hecho, el pastor nos vemos y cada vez que nos vemos, nos vimos ahora, la semana pasada, y nos reímos y nos abrazamos de esa experiencia. Pero yo espero que aquí no sea así. Pónganse de pie, por favor, amados hermanos, pónganse de pie. Bueno, los controles que están ahí, si creen que me paso, me enseñan. Manuel dice que no se atreve, pero ustedes lo van a hacer. Bien, tienen autoridad para eso. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero hermano, vamos a ir a ese asunto. Póngamelo en cuenta regresiva. Si son 30 minutos, 30, 29, etcétera. Ahí. Bueno, vamos a leer aquí. Malaquías capítulo 3, los versículos 6 al 10. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el otro. Y todos juntos leemos el versículo 10. Dice el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días... ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois. Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El contexto aquí es la época en que el pueblo de Dios, luego de haber estado 70 años de cautiverio, el pueblo de Dios allí, más adelante, alrededor de 500 años después, Dios los había liberado, habían construido los muros, habían construido el templo, tenían tantas cosas que Dios les había dado. Sin embargo, su corazón se había engrosado, su corazón se había llenado de avaricia. Y amados hermanos, nosotros como creyentes debemos tener cuidado con esto. Muchas veces, cuando Dios nos da, cuando Dios nos provee,
cuando tenemos cosas, la tendencia natural de nosotros como seres humanos es engrosar el corazón con lo que recibimos, llenarnos de avaricia y apartarnos de Dios. Ese es el contexto del texto que acabamos de leer. Por eso queremos hablar de la batalla por las finanzas, la batalla por nosotros ser fieles a Dios aún con nuestras finanzas. Vamos a orar y continuamos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por poder compartirla, amado Dios. Gracias por esta preciosa iglesia, por los años, Señor, que ha estado aquí enclavada en el centro de este pueblo. Gracias por nuestro querido hermano, el pastor Amós. Gracias por nuestros hermanos que ayudan, que están para servir aquí en la congregación. Gracias por cada hermano, Padre del cielo. Y gracias ahora por compartir tu palabra. Yo oro que sea tu Santo Espíritu quien obre en nuestros corazones para edificación, para exhortación, Señor. Y que si algunos de nosotros estamos perdiendo la batalla por las finanzas, que esta noche tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que tomemos las medidas correspondientes para ser creyentes victoriosos en el área de las finanzas. Gracias, Señor. Oramos que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. El Señor aquí hablando con su pueblo, dice a través del profeta Malaquías, uno de los profetas que le tocó ejercer el ministerio profético en una época de desolación, en una época de gran mundanalidad, cuando el pueblo ya no quería servir a Dios, cuando la gente ya no quería vivir para Dios, cuando la gente quería hacer lo que bien le parecía. Allí el profeta Malaquías fue levantado por parte de Dios, y he aquí, amados hermanos, que Dios tiene que hablar de juicio. Por eso el capítulo comienza hablando del día de juicio. Y Malaquías está profetizando a estas personas que el juicio de Dios se apresuraba sobre ellos porque se habían apartado del servicio a Dios. Y una de las áreas de las cuales ellos habían sido apartados, sus corazones, era justamente el área de bendecir a Dios con lo que Dios les había dado. Y dice aquí el Señor: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios tenía sobre este pueblo un gran amor, un amor especial. Sin embargo, lo que encontramos es que aunque Dios es Dios de amor, pero también Dios es Dios santo, que nunca ha hecho ni hará causa común con lo pecaminoso. Y uno de los grandes pecados con los que nosotros tenemos que luchar es con el pecado de la avaricia. Ese pecado es intrínseco a nosotros los seres humanos. Tú y yo, amado hermano, tenemos que cada vez cuidar, hurgar en nuestros corazones a ver si hay en nosotros avaricia, porque Dios detesta, Dios aborrece la avaricia. La avaricia me dice quiero más, y mientras más tengo quiero más y quiero más. Y puedo ver a cualquiera en necesidad, pero yo no veo la necesidad porque yo lo que quiero es todo para mí. El pueblo había engrosado su corazón y el Señor les advierte: miren, yo no lo he consumido a ustedes porque yo no cambio, porque yo soy Dios de misericordia. Es por eso que ustedes están en pie todavía. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y Él les dice a manera de invitación: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Oh, amado hermano, qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es el amor de Dios por nosotros, los seres humanos. Aún seamos seres humanos irredentos, que nos apartemos de Él, pero Él al final lo que quiere es que nosotros volvamos a Él. Dios no es Dios de venganza, Dios no es Dios de castigo, Dios no es Dios de retaliación, aunque Él lo hace. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que nosotros nos apartamos de Él, pero estas personas en aquel momento histórico, apartados de Él, haciéndose los inocentes, Dios le dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios,
¿Sabe qué es lo que Dios quiere? No es castigarte, no es castigarme. Él lo que quiere es que yo vuelva a Él, que yo regrese a Él, porque nuestro Dios es Dios amplio en perdonar. Dios es Dios amplio en perdonar. Y ellos le responden: ¿en qué nosotros hemos de volvernos a ti? Mi hermano, es una provocación a Dios. En dominicano, ¿sabe qué es lo que ocurre? Se están haciendo los locos. Pero Dios, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Dinos claro, porque nosotros entendemos que estamos bien. ¿En qué? ¿En qué tenemos que volvernos a ti? Y es entonces aquí en el versículo 8 que el Señor les dice: ¿robará el hombre a Dios? Dios le sigue la corriente y le dice: entonces ustedes creen que los hombres pueden robarle a Dios. ¿Es posible quitarle a Dios lo de Él? Pues déjeme decirle claro: vosotros me habéis robado. Cuando el Señor se le abre de esta manera y le habla tan claro: ustedes me han robado, ellos siguen con el jueguito y dice, pero Señor, ¿y en qué te hemos robado? Dinos, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué es lo que te hemos robado? Y el Señor es tan misericordioso que sigue con el asunto y dice entonces en el versículo 8 al final: en vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, estas palabritas son pesadas hoy día. A nadie le gusta que le hablen de esto. Diezmos y ofrendas. Pero mire, eso está en la Biblia. ¿Lo vio? Eso está en la Biblia. El Señor le dice claramente: la razón por la que yo le acuso a ustedes de ladrones es porque ustedes me han defraudado en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Hermanos, el ministerio sacerdotal en aquel momento solamente hacía lo del templo. Vivían de hecho en el templo. Los levitas servían en todo lo que había que servir en el templo. Y estas personas no podían comer si en el templo no había con qué comprar la comida. De hecho, había un almacén contiguo al edificio del templo, que es lo que ellos le llamaban el alfolí. Y a ese lugar las personas debían llevar los diezmos de las cosas que ellos producían. El que sembraba plátanos, si esta persona ha sembrado sus plátanos y ha cosechado 1 millar de plátanos, entonces estas personas, antes de ir al mercado a venderlo, tenían que sacar el 10% y llevarlo a ese almacén. Porque el templo de Dios necesitaba mantenimiento. No eran los cuervos como en la época de Elías que venían a traer la comida a los sacerdotes. Eran ellos los responsables de eso, de proveer para que haya alimento en la casa de Dios. Y es por eso que el Señor es tan tajante, hermanos. Y note que aquí en el versículo 10, Él le dice claro: malditos sois. Vosotros sois malditos porque vosotros, la nación toda, la nación entera, me habéis robado. Me han robado. Y el Señor, cuando les declara esta verdad a través de una sentencia, entonces en el versículo 10, Él le dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese que ahora el Señor los invita a ellos a reponer lo robado. Fíjese que Él no le dice: comiencen a traer los diezmos. Él dice: traigan todos los diezmos. Lo que quiere decir es que aquellos que tenían, qué sé yo, 1 año que no traían los diezmos, tenían que juntarlo todo y traerlo. ¿Cómo se restituye un robo?
Bueno, en los momentos de hoy, un robo se restituye yendo a la cárcel o usted poniéndose de acuerdo con aquel a quien le ha robado y le devuelve lo de él. No una parte, todo lo que fue sustraído. Lo que Dios está diciendo aquí, todo lo que ustedes se han robado, lo que han dejado de dar, deben darlo, tienen que traerlo. Traigan los diezmos al alfolí, tráiganlo y ustedes verán que yo les voy a bendecir. Amado, ¿sabe qué es lo que me agrada de Dios? Que Dios es tan misericordioso que aún habiendo fallado el pueblo en esta responsabilidad de la mayordomía, de dar sus diezmos y ofrendas, lo que más me agrada es que el Señor al final les dice: si ustedes traen todo, ustedes verán que yo los voy a bendecir hasta que sobreabunde y voy a abrir las ventanas de los cielos. Usted ve cómo es el Dios que servimos, un Dios de gracia. Algunas veces, hermanos, nosotros no alcanzamos la bendición de Dios porque no vamos a Él y tratamos de restituir los males que hemos causado a Él y a su obra. Pero Él siempre quiere eso. La verdad que Dios no quiere el mal, Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la condenación de nadie. Cristo, de hecho, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a perder a nadie, no vino a matar a nadie, Él vino a salvar, porque nuestro Dios es Dios, ¿sabe de qué? De salvación. Nuestro Dios es Dios de vindicación. Nuestro Dios es Dios de unificación. No es Dios de venganza, no es Dios de retaliación. Y nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, le fallamos a Él. Amados, uno de los compromisos cristianos más difíciles de asumir o de cumplir es el aportar dinero para la obra de Dios. Incluso en los grupos religiosos de doctrinas dudosas, de doctrinas falsas, las personas, por una razón u otra, muchas veces son más cumplidoras que nosotros que pertenecemos a una congregación, a un ministerio de sana doctrina. Hermano, yo he visto con mis ojos en esos lugares donde se predica la doctrina de la prosperidad, donde hay un falso evangelio. Yo he escuchado, he tenido alumnos que me dicen: mire, profesor, yo vi en uno de los cultos que pasaron esto, yo estuve ahí y pidieron que lo que querían sembrar para la eternidad, que donaran sus carros. Y me dice el muchacho: yo vi gente tirando la llave de sus jipetas en un lugar, donándolas a ese asunto. Pero yo no sé si el pastor Amos un día se parara aquí y dijera: hermanos, vamos a sembrar todo lo que quiera sembrar para la eternidad, que ponga la llave de su carro aquí. O que oiga, el título de propiedad de su casa, póngalo aquí, y mucha gente lo llevan. ¿Por qué razón es que muchas veces aquellos que no creen en el Dios verdadero, muchas veces son más receptivos a los llamados de la falsedad que nosotros al llamado de la verdad? Eso es una pregunta para tú y yo reflexionar. Pero hay muchas cosas que se levantan en nuestro medio ambiente, en nuestro contexto, como creyentes de sana doctrina. Un considerable porcentaje de creyentes utiliza diferentes excusas para no dar para Dios, para no traer los diezmos y las ofrendas a Dios. Muchas y diferentes, diversas excusas. Algunas excusas, por ejemplo, eso del diezmo es asunto del Antiguo Testamento, dicen algunos. No, eso del diezmo es cuestión de la ley. Eso fue abolido ya juntamente con la ley. Algunos dicen: no, yo no doy ahí porque yo no sé al fin y al cabo qué es lo que hacen con mi dinero ahí. Yo no sé, porque entonces yo, como no sé lo que hacen, pues yo no doy. Incluso algunos dicen: no, es que yo no puedo, yo soy pobre. La situación está mal. Yo gano muy poco. El presupuesto no me da. ¿Sabe una cosa? Yo estuve buscando en internet
Y yo vi algunos predicadores que dicen que eso es del Antiguo Testamento, que eso no hay que darlo. Uno de los problemas graves del creyente de esta época es que no solamente tienen el pastor de la iglesia, tienen todos los pastores de las redes a su disposición. Y muchas veces, ¿sabe qué? El mensaje de la congregación lo cualquierizan y más fácil hacen lo que ve que dice el predicador que vieron allí en Facebook, el que vieron allí en YouTube, el mensaje de fulano de tal. O sea, hoy día, la cristiandad de hoy tiene el predicador que anda buscando. Ahí lo tiene a la mano de un clic. Pero debo decir, amado hermano, que nosotros, cuando abrimos el libro de Dios, esto no es cuestión de Facebook, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y si tú y yo queremos agradar a Dios, debemos estar muy empeñados en saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios. Y la voluntad de Dios, el plan de Dios no está en Facebook, no está en YouTube, no está en Google. ¿Sabe dónde está? En la palabra de Dios. Esta es la fuente de revelación de Dios. Dios se ha revelado a la humanidad, y una de las fuentes fidedignas en que Dios se ha revelado es a través de su palabra escrita. Y esa es la palabra que te anunciamos cada vez que estamos aquí en la congregación. Muchas excusas. En cierta ocasión, en una de nuestras congregaciones, hicimos una encuesta rápida. Regamos un papelito para que la persona pusiera, había un sí, rayita, no, rayita. Y la pregunta era la siguiente: ¿está usted siendo fiel, dando sus diezmos y ofrendas para Dios? Regamos los papelitos, al final los diáconos recorrieron los papelitos, los tabulamos aquí e hicimos una gráfica. Y al final, el resultado fue que en ese día lo que quisieron, porque era también, no era algo a la fuerza, sino el que quería participar, era para demostrarle cómo es que anda la cosa a los hermanos. Y el universo que participó fue de 66 personas. 66 personas. Y los datos arrojados fue que hubo un 54% que dijo que no da sus diezmos y ofrendas. Un 54%. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿qué institución humana puede subsistir con una efectividad de 46%? Si usted pone un negocio de lo que fuere y usted solamente recibe 46% y se pierde el 54%, ¿usted cree que ese negocio podrá existir en el tiempo? Claro que no. No, usted lo que tiene que hacer inmediatamente, cuanto antes, para ese negocio, porque si usted sigue en ese negocio, usted va a acumular grandes deudas y esas deudas mañana serán impagables. Pero cierto que cuando nosotros hicimos ese experticio, qué triste es ver que hoy día vivimos en una época donde, por ejemplo, 54% de las personas no quieren ser fieles aquí. Hermano, eso es lo que pasaba en la época del profeta Malaquías. Ese era el problema. La acusación de Dios de ladrona a estas personas era por eso. Habían robado a Dios. ¿En qué? ¿Que sacaban la arena de los ríos? No. ¿Que talaban los árboles? No. ¿Que no pagaban los impuestos? No. Que no daban diezmos y ofrendas. Ese era el problema. ¿Lo vio? Que lo dice aquí. Me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo, pero déjeme decirle, amado hermano, que Dios bendice sobre la base de la fidelidad.
Dios siempre hace compromiso con los fieles. Y dar para la obra de Dios es una responsabilidad de todo creyente. Aunque el creyente no lo entienda, ve cómo ellos actúan aquí, como haciéndose los inocentes. Es lo mismo, amado hermano, porque somos los mismos seres humanos. Si yo le preguntara a usted por qué quizá usted no da sus diezmos y ofrendas, su respuesta, muy probable que la podamos comparar con la respuesta de esta gente aquí. Señor, pero nosotros no sabemos, pero es que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te hemos robado? ¿En qué? Debemos saber que si queremos ganar la batalla con nuestras finanzas, nosotros debemos volvernos a Dios. Volveos a mí, volveos a mí. Si no estamos siendo fieles con aportar con nuestros diezmos y ofrendas para la obra de Dios, ciertamente nos hemos desviado de la fidelidad a Dios. Nos hemos desviado de la fidelidad a Dios. Déjeme decirle, amado hermano, un testimonio personal. No es bueno esto, uno como expositor hablar de uno, pero no es directamente de mí, sino de mi crianza. Mi mamá era una persona que nunca tuvo un trabajo fuera del hogar. Mi mamá siempre estuvo en la casa con 4 muchachos. De los 4 yo soy el mayor. Y mi papá trabajaba manejando camiones y siempre estaba fuera de la casa. Y mi papá le entregaba cuando cobraba el dinero a mi mamá. Hermano, yo no olvido que mi mamá, como no escribía muy bien, siempre tomaba el sobre de la iglesia y me decía, Ramón, mira el sobre, mira. Yo le escribí con el nombre, con tanto, con la fe. Más adelante la noche de un día me dice mi mamá, yo quiero que tú aprendas que a Dios hay que amarlo no solamente con las palabras, a Dios hay que amarlo con el bolsillo, me decía mi mamá. Y cada mes yo tenía que llenar ese sobrecito. Ahora, ¿sabe dónde sacaba mi mamá eso? Increíblemente, de lo que mi papá le daba para el sostenimiento de la familia. De eso, ella sacaba el diezmo y lo llevaba a la iglesia. Ahora, debo decirte lo siguiente. Con todo eso, mi papá nunca le llamó la atención a mi mamá por eso. Nunca se sintió mal con eso. O sea, Dios honró a mi mamá en cuanto a eso. Pero también de un barrio pobre donde todo el mundo vivía en casas alquiladas. Dios nos permitió vivir en una casita propia que Dios proveyó, que mi papá la compró. Cuando una mujer es una mujer de Dios, una mujer santa, esa mujer santifica al hombre. Aunque el hombre no sea creyente, ese hombre es santificado por la fe y el testimonio de esa mujer. Mi papá no era cristiano, era un hombre de la calle, un hombre que le gustaba la calle, las cosas. Pero yo sé que mi papá fue bendecido económicamente por la buena actitud de mi mamá. Ella aprendió temprano que a Dios hay que honrarle con el bolsillo, y eso ella hacía. Ahora, ¿qué cree usted que yo aprendí? Aprendí a eso. Algunas veces las personas piensan que los pastores no damos diezmos y ofrendas. Los pastores aprendimos primero, y eso hacemos para la gloria de Dios. No podemos pararnos aquí a hablar de mayordomía si nosotros no somos fieles en esto. Y por eso podemos hacerlo. No tenemos requemor, no tenemos problemas con Dios, porque Dios nos ha dado el privilegio de aprender a servirle con nuestros bolsillos. Cierto, amados hermanos, que el mundo de hoy es un mundo muy convulsionado y la gente tiene mucho prejuicio. Es cierto que muchos han defraudado la cristiandad.
Es cierto que muchos han hecho lo malo, se han alzado con el santo y la limosna, pero amado hermano, si tú estás en una iglesia de bendición, en una iglesia fiel, de sana doctrina, y el varón de Dios es un hombre serio, que tú sabes que es un hombre de Dios, tú no tienes excusa. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ser hombres comprometidos con Dios? Comprometidos con dar para Dios. ¿Por qué? Porque 3 razones. Número 1, razones teológicas. ¿Por qué? Razones teológicas. Dios el Padre fue quien lo ordenó. Dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí. Es una cuestión de hombre. Aunque tú digas que tú no lo haces, que tú no das, porque tú conoces un fulano de tal, que lo que hacía era que se cogía el dinero, pero óyeme, sí es verdad, posiblemente ese fulano de tal hacía esas cosas. Pero lo que estamos mirando aquí es que una razón por la que nosotros debemos ser fieles en esto, es por una razón teológica. Y lo primero es que quien ordena eso es Dios. Aunque aquel haya hecho lo malo, hay una orden de parte de Dios. Ese señor, esa persona se la va a ver con Dios, pero para Dios no hay excusa cuando Él da una orden. Debemos ser fieles. En segundo lugar, Dios el Hijo, no solamente Dios el Padre lo ordenó, en segundo lugar, Dios el Hijo lo ratificó y aprobó este compromiso. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Jesús dice, dad y se os dará. En el libro de Marcos capítulo 12 dice aquí, hablando sobre Jesús, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y usted recuerda la historia, cómo Jesús mismo estaba allí observando cómo la gente daba. Y Jesús no dijo, no ven, eso del Antiguo Testamento. No, Él observaba. Incluso vio una viuda pobre que de su sustento dice que dio todo lo que tenía. Y los ricos echaron cositas y al final dice, ¿quiénes dieron más? Esos ricos que dieron de lo que les sobraba, o esta viuda pobre que de todo lo que tenía dio 2 blancas, 2 monedas. ¿Cuál dio más? ¿Cuál dio más? Y Dios, Jesús, alabó el corazón de esta viuda pobre, porque dio más que el diezmo. ¿Sabe qué dio ella? El 100%. El 100%. Dios ordena, Jesús lo aprueba, pero también encontramos que el cumplimiento de esta ordenanza glorifica a Dios. El cumplir esto glorifica a Dios. Segunda de Corintios 9:13. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 13. Cuando tú y yo hacemos esto, estamos glorificando a Dios. No solamente glorificamos a Dios cuando cantamos, no solamente cuando oramos, glorificamos a Dios también cuando le obedecemos en esta ordenanza. Segunda de Corintios capítulo 9, el versículo 13. Dice aquí, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí el contexto es cuando se estaba recolectando la ofrenda para los santos de Jerusalén que habían empobrecido. Y los creyentes debían allí aportar. Y Pablo alaba a los creyentes que dieron con liberalidad, que fueron obedientes en cuanto a dar. Y él dice entonces que estos creyentes al hacer esto, ellos estaban glorificando a Dios con su contribución. Amado hermano, cuando tú das lo que tienes que dar, lo que Dios ha ordenado que demos, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Glorificando a Dios. Estamos glorificando a Dios.
Y eso es un alto honor. Pero no solamente hay razones teológicas, también hay razones de usos y costumbres. ¿Por qué debemos dar? Por razones de usos y costumbres. En Hebreos capítulo 4 encontramos que así lo hacía la iglesia de la antigua. Así lo hacía la iglesia incipiente. Encontramos en 2 Corintios capítulo 8 que así lo practicaban las iglesias de la época apostólica. Pero también nosotros vemos razones prácticas. No solamente razones teológicas, no solamente razones de usos y costumbres que lo practicaba la cristiandad de la época de Jesús y de la época apostólica, sino que en tercer lugar también encontramos razones prácticas. Razones prácticas. Y encontramos aquí que la iglesia, cuando es bendecida, porque tú y yo somos obedientes a este mandato, entonces la iglesia puede llevar a cabo su programa. Hermano, ninguna iglesia subsiste sin recursos. Por pequeña que sea, no subsiste sin recursos. Y quienes están conminados por Dios a aportar esos recursos, somos nosotros los que hemos creído en Cristo. No es que nos paremos con un jarrito allá afuera. Por favor, aporte para la iglesia que está en crisis. Es a ti, a mí, a quien Dios nos ha ordenado hacer y obedecer esta ordenanza. Cuando nosotros aportamos, la iglesia entonces puede emprender obras misioneras, obras de asistencia social. La iglesia puede, oiga bien, puede solventar los costos del templo. ¿Sabe que en la época de Jesús habían impuestos que cobraba el templo? De hecho, Jesús le dijo: mira, el maestro tuyo y tus discípulos y los discípulos, ustedes no pagan. Y Jesús tuvo que mandar allí a pescar y traer, saque lo que está allí, paguen por ustedes y por mí. Siempre ha sido así, amado hermano. Una congregación necesita pagar electricidad, necesita pagar por esos aires acondicionados. ¿Sabe lo que es sostener y mantener esos aires acondicionados? Es chévere estar aquí, wow, pero la iglesia que yo voy es bien, es chévere, bonita, y ahí yo estoy como un rey, como una reina. Sí, pero no, que bonita, no, que me siento bien, no, ¿qué usted me quiere decir con ¿Quién paga eso? Dios lo manda al cielo. Él podría hacerlo, pero ¿sabe qué ha hecho Él? Para bien tuyo y mío, nos ha ordenado a ti y a mí que sostengamos el templo. Esa es responsabilidad nuestra, amados hermanos. Hay una gran comisión, la gran comisión en Mateo capítulo 28. El Señor nos ordena ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero ¿cómo van a ir por todo el mundo? Déjeme decirle que la semana pasada un grupo de pastores estábamos predicando en una conferencia allí en Puerto Rico. ¿Y quién pagó el pasaje? ¿Usted cree que JetBlue dijo, yo soy el pastor Ramón de Jesús, y yo el pastor Agüero, y yo el pastor Pineda, vamos a la misión, así que déjenos entrar gratis al avión? ¿Usted cree que eso es posible? Hay que pagar esos tickets de avión. ¿Y quién lo va a pagar? Lo tiene que pagar la iglesia de Jesucristo, porque ella a su vez es bendecida por los hombres y las mujeres que pertenecen a ella, que son salvos. No hay manera de que el evangelio crezca si usted y yo no entendemos este principio. Cuando una iglesia entiende este principio y ese número que vemos allí baja, es decir, en vez de ser que el 54% no da, que sea, por ejemplo, que sea mínimo la cuota de aquellos que no han entendido esta verdad, esa iglesia se ve frondosa, amado hermano.
esa iglesia se ve frondosa. Y déjenme decirle, no me malinterpreten, no es por el dinero que se da, es porque hay hombres y mujeres que obedecen a Dios. Eso es lo que trae ese esplendor. Hombres y mujeres que han aprendido a obedecer a Dios. Pero mire, la iglesia también, cuando usted y yo aportamos para la obra, la iglesia ayuda a otras iglesias también. Nosotros allá en Cristo Rey, estábamos en principio, cuando comenzamos en el 2003, en un local prestado, que era el colegio, es el colegio de mi suegra, la mamá de mi esposa. Ahí comenzó la iglesia, en una de las aulas de ese colegio. Ahí comenzamos. Llegó un momento, los 3 años, que ya en esa aula no podíamos estar, porque, óigame, amado hermano, esa iglesita con 3 años, aprendimos a hacer conferencias invitando a predicadores de fuera. ¿Y quién pagaba eso? Yo, de lo mío. No, yo de lo mío, sí, pero todos ahí aportando, pagábamos a esos hermanos. Una vez los hermanos nos decían, no, hermano, mire, por favor, no nos paguen los tickets, sabemos el esfuerzo que ustedes hacen, nosotros vamos a ir, simplemente ustedes nos hospedan y nos sostienen por los días que estemos allí y ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a forzar, ¿verdad? Pues está bien, no hay problema. Lo hospedamos en las casas nuestras, ahí estaban, y al final teníamos que hacer los cultos afuera, en la parte del patio del colegio, y luego queríamos comprar un solar que había en la vecindad para fines de construir nuestro templo. Y sabe una cosa, ese solar costaba un dinero que la iglesia no lo tenía. ¿Y sabe cómo se compró ese solar? La iglesia del pastor Agüero aportó una parte. La iglesia donde yo salí, la iglesia que pastoreó el hermano Rafael Pineda, la iglesia de la fe, aportó otra parte. Y la iglesia nuestra aportó otra parte. Y lo que faltó, cogimos un préstamo para pagarlo en 5 años y lo pagamos en 2, ahí está el solar. ¿Y usted cree que ese solar se hubiera podido comprar con ese problema? No, amados hermanos. Tenemos que aprender que Dios nos ha ordenado que demos, que aportemos, que le glorifiquemos a Él con nuestras ganancias, con lo que Él nos da. Acuérdense que todo es de Él, todo es de Él. Tú y yo no tenemos nada. Al fin y al cabo partimos de este mundo y no nos llevamos nada, porque todo es de Él, todo se queda aquí. Lo mejor es que tú y yo aprendamos a ser fieles, administrando sabiamente, correctamente lo que Dios nos da, sea mucho, sea poco. Y debo decirle que nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no deba dar. Todos podemos, porque la orden es a todos. No es a los ricos, es a todos. La viuda pobre incluso dio más que los ricos. De manera que es interesante ver que el Señor bendice a aquellos que son fieles. Al final, el cumplimiento de este compromiso nos trae los siguientes beneficios o bendiciones. Número 1, bendiciones en la casa de Dios. Número 2, bendiciones en nuestras vidas personales. Y número 3, bendiciones en nuestras familias. Mire, una familia que aprende a ser fiel en esto. ¿Sabe qué dice aquí? Que Él va a detener el devorador. ¿Sabe qué es el devorador? Todas esas maldades, esas cosas que se enquistan en las familias, familias que siempre hay problemas, que hay dificultades de toda naturaleza. Dios ha dicho que Él va a detener todo eso cuando nosotros aprendemos a ser fieles en esta ordenanza. Yo te animo, amado hermano, y te reto, como Dios le dijo a ellos. Yo les reto a ustedes que den, a ver si yo no voy a abrir la ventana de los cielos, y les daré hasta que sobreabunde, y les bendeciré y detendré el devorador. Pruebe a Dios, amado hermano. Si usted no cree esto, yo les reto a que usted pruebe a Dios. Y la próxima vez que yo vuelva aquí, usted me va a decir, pastor, eso fue verdad. Yo lo hice y eso ha sido una bendición. Y yo no temo, no tengo ningún temor de que usted me va a decir, pastor, eso fue un fiasco. Eso fue un fiasco. No fue como usted dijo, porque eso no lo digo yo, es la palabra de Dios. Y esta no falla.